Joaquín te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy Bien, bien, muchas gracias. bien, ya mencionábamos el tema que íbamos a conversar el día de hoy y consultarte en cuanto a la educación, si puede ser jurídicamente declarada como un servicio esencial. Bueno, yo considero que sí, puede ser declarada. Eso no significa que sea declarada en algún momento, ¿no? Pero jurídicamente es posible que sea declarada como servicio esencial. Primero porque la educación como servicio público en sí mismo tiene un interés primordial eh, desde varios puntos de vista, no solo individual, el que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo integral de quienes reciben la educación, con el derecho del trabajo de quienes otorgan la educación, sino también y fundamentalmente porque hace a el progreso de un país, ¿no? Tener una educación de calidad hacia el bienestar, hacia al desarrollo y a la libertad del país. Con lo cual, la educación, sin lugar a dudas, tiene una importancia fundamental dentro de lo que son otras prestaciones que están a cargo del Estado. Entonces, específicamente declararla como servicio esencial implicaría, eh, eh, por ejemplo, que se asegure la continuidad de ese servicio educativo. Es decir, para hacer un servicio público educativo tiene ciertas características que son la regularidad, o sea, es un servicio que es continuo, que es general para todos y todos, aunque tenga categorías, y que propende a la igualdad. Entonces, todas estas características, la regularidad particularmente, declarándola como servicio esencial, se vería asegurada. Para poder declararla de esta manera, entiendo yo que se tiene que tomar un concepto de servicio esencial amplio, es decir, relacionarla con los derechos humanos. Es decir, considerar a la educación, como lo es en nuestro país, jurídicamente tiene la característica de ser un derecho humano, de ser un derecho fundamental, que está regulado en nuestra Constitución, ya en la Constitución del en la primera, digamos, en la de 1853, ya en el artículo 14 establecía el derecho a la educación, que es el derecho a enseñar y el derecho a aprender, ¿no? Tiene estas dos aristas y, digamos, con las distintas reformas constitucionales fue ratificado este derecho. Entonces, sin lugar a dudas, la educación puede ser declarada esencial, además, no solo por esta característica de derecho humano que está establecida en el artículo 75, donde tenemos todas las convenciones de derechos humanos, y está específicamente la de Convención sobre los Derechos del Niño, que allí establece el derecho de los niños y niñas y adolescentes a tener una educación. Y viéndola, digamos, desde esta característica o con estas características jurídicas, podría ser declarada derecho esencial. Ahora, también porque hay una obligación del Estado de generar políticas públicas a largo plazo, porque hay una obligación del Estado además de generar condiciones de igualdad en la educación. Y esto es un tema, me parece que es clave, porque, digamos, está establecida la gratuidad y la igualdad. Eso es una obligación del Estado nacional y de todos de los estados provinciales, por supuesto, de garantizarlo. Y entonces lo que nos preguntamos, y es lo que vos hacías referencia en la introducción, en esto de cuál es el conflicto que tienen o las preocupaciones que tienen los padres y madres respecto de la educación, es esto de la no presencialidad, y la no presencialidad y la continuidad de la educación vía mail o vía una plataforma digital asegura la igualdad, ¿no? Aquí lo que ha quedado demostrado, creo yo, es que en esta situación de pandemia las desigualdades se han profundizado, es decir, que los niños que pueden acceder a una plataforma, que tienen un dispositivo, pueden de alguna manera recibir la educación, mientras que muchos otros quedan al margen, ¿no? La realidad es que hoy tenemos un 63% de niños que están en condición de pobreza en Argentina. Es una realidad muy cruda, es muy dolorosa. Entonces no se trata solamente de aquellos niños que pueden tener
digamos que la continuidad no se garantizaría, por lo menos en condiciones de igualdad, para todos los niños de la misma manera, ¿no? Entonces ese me parece que es el conflicto que está en cuestión. Y además tenemos otra declaración de servicio esencial, que hace poco tiempo se dictó, digamos, la ley sobre las TIC, no sé si se acuerdan, de las telecomunicaciones como servicio esencial, que es la ley 27068, que ahí también hablaba de que las plataformas digitales se las declara como servicio esencial. Es decir, tenemos todo esto, pero en los hechos la realidad es que los chicos todavía no acceden, es decir, que esa igualdad no está vigente. Entonces, bueno, esto es lo que se plantea, ¿no? Hasta qué punto hoy la educación en estos tiempos de emergencia continúa siendo equitativa para todos los sectores. Buen día, María Ángeles, Mauro Senesi, mi nombre. Y te quería preguntar, Mauro, ¿qué implicaría que se declarara de ser como servicio esencial a la educación? ¿Puede ser que no se puedan hacer, por ejemplo, paros? Y también viene por ahí la situación de que no se quiera declarar. Exactamente, por eso yo decía, jurídicamente se puede, después hay que ver si está la voluntad legislativa para declararla. Exactamente, y estás en el punto, que es esto que yo refería, de que se asegura la continuidad, significaría que los docentes deben dar clases por lo menos en un piso mínimo, porque siempre los servicios esenciales, por lo menos las leyes que se han dictado siempre hablan de un piso mínimo, ¿no? Implicaría implicaría una contraposición, digamos, con el derecho de huelga. Por eso es una situación bastante conflictiva el que sea declarado así, porque también hay otro derecho humano, que es el derecho a trabajar, y dentro de esos derechos está el derecho de huelga, que es un derecho que también lo tenemos reconocido en nuestra Constitución Nacional. Pero bueno, sería, digamos, cuando se declaran servicios esenciales cuando se declaró en el ámbito de los hospitales públicos, por ejemplo, en el sistema de salud, se entiende que no hay una violación al derecho de huelga cuando se deja un mínimo, ¿no? Un mínimo de guardias, un mínimo de trabajo, digamos, y de prestación del servicio de salud, y igualmente se lleva a cabo la huelga, ¿se entiende? Es decir, claro. De lo que se habla con los servicios esenciales es de un piso mínimo y de acomodar ese servicio a una prestación que bajo ningún punto de vista tiene que ser cortada, pero que se puede dar en unas condiciones básicas, digamos, y mínimas. Entonces, por ahí, digamos, hay una cuestión que es un conflicto, digamos, o un choque, como siempre pasa en todos los derechos humanos o en todo el sistema normativo, siempre hay que hablar de una ponderación, ¿no? Y creo que ahí está el punto en la reticencia a poder aprobarlo, porque fíjense que hemos tenido proyectos de ley que declaran, pidiendo, digamos, la declaración de la educación como servicio esencial, tanto en el ámbito nacional como en la provincia de Buenos Aires, como en otras provincias. Sin embargo, no se han aprobado esos proyectos. Y sí, lo que nosotros tenemos entonces es leyes que hablan, una ley específicamente que habla de servicios esenciales relacionados al ámbito de los hospitales, al ámbito sanitario, al agua, a los servicios de energía, al control de tráfico aéreo, y digamos, todo esta ley se dicta teniendo en consideración esto que vos, Joaquín, decís, que es el tema de la continuidad del trabajo, del derecho de huelga, porque inclusive esa ley faculta al Ministerio de Trabajo a reglamentarla, ¿no? Porque ha dictado un decreto que ha establecido, digamos, específicamente esas actividades como servicios esenciales, a los fines de
el derecho de huelga, ¿no? Y habla el Ministerio de Trabajo en ese decreto, habla del ejercicio del derecho de huelga, de una prestación mínima y demás. Es decir, todo referido a ello. Nunca hemos tenido, digamos, una declaración en relación a lo que es la educación. Y después de... Sí. No, que te llevo a febrero, un mes muy lejano, febrero de 2021 te llevo, cuando la Sinopharm, la vacuna, no estaba aprobada para mayores de 60 años, se declaró como que se iban a vacunar a los docentes por ser personal esencial. Ahí, ¿se trata a los docentes como que están haciendo una actividad esencial? O sea, ¿por qué? O sea, el trabajador es esencial, pero no el trabajo. No sé si me explico. Sí, te explicás. Sí. Lo que pasa que eso ha sido, la declaración esta fue, la declaración de personal esencial es por un tiempo determinado, bien. Es por una situación de emergencia, esa es la definición. Eso sería un antecedente, ¿no es cierto? Es un antecedente, si se quiere, digamos, tomar en cuenta a los fines de fundamentar un pedido legislativo, desde mi punto de vista, ¿no? Un pedido legislativo para un proyecto, ese sería un antecedente, pero eso es a nivel provisorio y por el tema de la pandemia, ¿no? Cuando uno habla de declararla a la educación como servicio esencial, nos estamos refiriendo a que provenga a través de una ley del Congreso, que si bien, digamos, la educación es una materia de responsabilidad concurrente, es decir, tanto del Estado Nacional como de la provincia, desde mi punto de vista debería provenir esa declaración desde el ámbito del Congreso Nacional y luego la provincia de Buenos Aires adherir, digamos. Ese sería el camino más prolijo jurídicamente y más viable para declararla, ¿no? Bien, ya como para ir cerrando te quería hacer una consulta, que por ahí me estoy desviando un poco, pero consultarte con respecto a esta disputa que se encuentra entre tanto nación, provincia, contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que Horacio Rodríguez Larreta quiere ir a la justicia para que continúe la presencialidad en la ciudad. En cuanto a esto, ¿tiene recursos jurídicos para que la justicia le dé la razón y continúen las clases presenciales? Bueno, recursos jurídicos seguramente porque ha dado lugar a fundamentar, digamos, un pedido de amparo. Hay que ver cuál es el criterio que tiene la Corte en ese sentido. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una jerarquía administrativa y de administración y de control del sistema educativo, digamos, en el mismo nivel que las provincias, ¿verdad? Digamos que tiene autonomía, pero y por esto, pero sin embargo no es algo absoluto. Por eso digo que el camino más prolijo sería que primero venga, digamos, la declaración o la declaración de servicio esencial o la declaración de continuidad de las clases vienen dadas desde el gobierno federal, ¿no? Porque que tengamos un sistema federal significa que hay autonomía de las provincias, que hay un sistema de base, digamos, que es el nacional, que hay autonomía de las provincias y de la ciudad autónoma, pero, digamos, en el tema de la educación tiene que haber una concurrencia, una complementariedad, una responsabilidad compartida, un criterio compartido, porque se trata de una cuestión que, como yo dije desde un principio, tiene una implicancia para el país, no solamente para la ciudad autónoma. Podría ser un antecedente que esto, si la Corte se declara, lo declara así, ahí lo que tiene que ponderar es el derecho a la salud con el derecho a recibir la educación, ¿verdad? Y entonces habrá que fundamentar, entiendo yo, que ese derecho a la salud no está vulnerado hoy, o que por lo menos el sistema educativo no es el que hoy está sufriendo más padecimiento, o es el que replica la pandemia, o es el que más profundiza, digamos, la propagación del virus y demás. Eso deberá ser una fundamentación en términos
médicos más que jurídicos, entiendo yo, o sea, fuertemente en términos médicos para ponderar esto, ¿no? Si no hay una vulneración absoluta de la cuestión de salud, entonces se va a priorizar el derecho a la educación y a la presencialidad. También supongo yo que se va a basar en todo lo que yo les estoy comentando de los derechos humanos, de las convenciones internacionales, no solo las nuestras, sino las que tienen raigambre constitucional, sino también las otras resoluciones y convenciones a nivel internacional sobre la educación y demás. Es decir, jurídicamente tiene mucho fundamento, pero hay que ver cuál es la ponderación que va a hacer la Corte Suprema en esta instancia. Nosotros en Bahía Blanca, esto les quería comentar y ya para cerrar, en Bahía Blanca tuvimos un caso, pero en relación al derecho de huelga, en donde se ponderó el derecho de huelga y el derecho a la educación. Eso fue en el año 2005, que estaba en ese momento el juez Álvarez Canales. Que un grupo de padres de las escuelas medias de la universidad iniciaron un amparo en el ámbito federal, esto porque es el ámbito universitario, ¿verdad? Las escuelas dependen de la universidad que es nacional. Entonces, interpusieron un amparo y en ese caso lo ganaron, es decir, en primera instancia el juez se expidió a favor de los padres. Bueno, hay algunos antecedentes, pero siempre relacionado con el derecho de huelga. Bien, María, como todos los viernes, como cada 15 días, quiero decir, te agradecemos la comunicación y estaremos retomando la conversación en 15 días. Sí, bueno, un placer entonces. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que tenga buen día. Buen fin de semana, adiós. Bien, ahí pasaba la palabra de María de Los Ángeles Rosón, quien es abogada especialista en Derecho Administrativo. Nosotros